Buenos días, chicos. Buenos días, los que están en casita. Buenos días, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, entonces iniciaremos con el contenido socioemocional de esta clase, al igual como lo ha estado trabajando durante toda la semana, ¿verdad? En el contenido, usted ya sabe que estamos trabajando con respecto a la labor de los padres. El reconocer ese esfuerzo que día a día, que constantemente, cada uno de los padres realiza. La frase dice, el mejor legado, que un padre da a sus hijos es un poco de tiempo cada día. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces no solo lo material es lo que debe de importar. No es lo material lo que a usted le va a dar una solidez emocional, una solidez en sus aspectos sentimentales, en sus pensamientos, sino que el tiempo de calidad que cada uno de los padres da a sus hijos. Sabemos que un padre, pues, muchas veces sale desde la mañana a trabajar, regresa muy noche, a veces no los mira, ustedes ya están descansando. Puede ser que hay padres que trabajen turnos largos en los cuales no los puedan ver a ustedes, cuando ustedes tienen tiempo, no descansan los fines de semana, tienen que trabajar fuera, ¿verdad? Fuera del país o trabajan fuera de su lugar, de su municipio, departamento, los miran a los 8 días, a los 15 días, pero es de valorar. Todos aquellos que tengan un padre que les brinde
su amor y esté con ustedes, pues valórenlo, cuídenlo, porque más adelante, cuando ustedes se conviertan en adultos, sin dudar alguna, ¿verdad? Usted lo va a extrañar, va a desear volver el tiempo atrás, ese tiempo de adolescente en el cual tal vez no pudo esforzarse un poco más para demostrar a su papá ese cariño. Los que no tienen el papá consigo, pues tenemos otras personas que pueden hacer este rol, incluso nuestra propia mamá, ¿verdad? O el abuelito, o el tío, el que ha estado siempre pendiente de ustedes. Así que los invito, chicos, a que trabajemos en este contenido, en este sentimiento, en esta emoción que nos debe de llevar a cada uno de nosotros por el buen camino. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que vamos a iniciar esta primera clase del periodo número 3. Ya puede usted en este momento tomar su cuadernito, que vamos a pasar a la actividad breve de hacer la portada. En el cuaderno, por favor, coloque en este momento la unidad número 3. Unidad número 3 del periodo número 3. Ya se las comparto. Minutito, ya se las voy a compartir, la guía de la semana pasada, para que podamos elaborar la portada brevemente y así pasamos al tema, ¿verdad?, oficial de este día. Muy bien. Vamos a ver, mientras tanto, que los demás chicos siguen ingresando a la clase. La unidad 3, modernismo y generación del 98. Novecentismo, vanguardismo y generación del 27. Muy bien. Sobre estos temas, chicos, vamos a estar desarrollando las actividades de clase, los contenidos que vamos a pretender de ir alcanzando también dentro de ello, pues los objetivos. Dentro de los objetivos para esta unidad están los siguientes. Primero tenemos conocer las características generales del modernismo español, de la generación del 98, del vanguardismo y de la generación del 27. ¿Verdad? Luego que usted sea capaz de leer obras completas, en este caso vamos a leer Azul de Rubén Darío y Luces de Bohemia
de Ramón María del Valle Inclán, de esta época, tanto del modernismo como de la generación del 98, utilizando el aprendizaje adquirido como enriquecimiento personal. Luego que pueda interpretar los textos literarios a través de la realización de comentarios de texto y consolidar hábitos lectores, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque usted ya tiene un hábito lector que desde chiquito se le ha ido fomentando y acá solamente es de consolidarlo, de leer, de entusiasmarse por la lectura y asimismo por la escritura de los mismos. Vamos a tener dos actividades en el periodo. Primero vamos a hacer un mapa mental sobre la obra literaria Azul de Rubén Darío o de Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán. ¿Qué significa eso? Pues que usted va a decidir si lee Azul, los cuentos que se le van a proporcionar en el detalle de tareas, o la obra Luces de Bohemia. Si decide hacerlo por Azul, pues se le van a indicar algunos cuentos según su número de lista, va a hacer su mapa mental de manera individual. Después en la clase nos va a exponer su mapa mental y nos va a explicar de qué trata el cuento asignado. Asimismo, se le van a hacer preguntitas de los demás cuentos. Por eso es importante que todos y todas conozcamos los cuentos y prestemos atención cuando sus compañeritos estén comentando, ¿verdad? De qué trata su mapa mental basándose en la historia. Si usted decide trabajar con Luces de Bohemia, pues va a leer la obra completa. Es una obra dramática que trata sobre la vida de un poeta ciego y sus desventuras en esta carrera poética que él selecciona. Al terminar de leer la obra, usted escoge la parte que más le haya impactado de Luces de Bohemia y esa parte la va a trabajar en su mapa mental. Y de igual manera que sus compañeros en la clase va a explicar con justificación el contenido de su mapa y se le van a hacer preguntitas relacionadas a toda la obra. Luego tenemos el proyecto STEAM, donde usted va a trabajar la cultura hebrea, cristiana y judía. ¿Por qué? Pues porque tiene relación a la parte hispanoamericana, la parte cultural, histórica, en la cual se basa el proyecto, el origen de ese proyecto. Va a recordar el tema que vimos en octavo grado sobre esto, cómo es que la influencia de estas tres culturas se da en la literatura y también pues lo puede originar a través de investigaciones que debe de hacer un poquito más a profundidad del tema para elaborar un ensayo. Los equipos de trabajo serán los mismos en todas las asignaturas cuando esté usted trabajando el proyecto. Lo van a presentar el ensayo con las partes que se le piden el detalle de tareas, como el título, el tema del ensayo, la introducción, el desarrollo, la conclusión, que sea responsable en la entrega de su actividad es muy importante también. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo durante este periodo. Van a haber horas clase en las cuales vamos a trabajar contenido y otras horas clases donde vamos a trabajar en el proyecto. Pero en esas horas clases se va a ir evaluando. Por ejemplo, esta hora clase, todo mundo va a hacer la introducción de su ensayo. Y en esa misma hora clase, al finalizarla, uno de ustedes me enviará a mí lo que ha trabajado, para que no nos vaya a pasar como lastimosamente pasa, ¿verdad? Que las horas clases no se trabajan como deberíamos de hacerlo. Pero yo sé que lo harán un gran papel, que van a trabajar muy bien.
Para iniciar el contenido que estamos trabajando, les voy a pedir que leamos sobre el modernismo y la generación del 98. Y podamos comentar qué entiende usted con modernismo, qué entiende por generación del 98, cuál es la diferencia que ustedes pueden encontrar con respecto al realismo o al romanticismo, al naturalismo, que fueron los movimientos que vimos anteriormente. ¿Ah? Bien, ¿alguien de ustedes que me haga una lectura en voz alta sobre el primer párrafo de la separata, por favor? Yo, señor, se lo podría leer. Bien, y la siguiente persona del segundo párrafo. A finales del siglo XIX, muchos escritores experimentaron la necesidad de renovar la literatura distanciándose del realismo y propusieron que la obra de arte fuese un vehículo de generación colectiva, de espiritualidad y belleza. Muy bien, excelente. Segundo párrafo. ¿Quién lo iba a leer? ¿Me ayuda? Yo puedo, señor. Excelente. Surgieron dos movimientos literarios en España, el modernismo y la generación del 98, que aunque tienen características distintas, se complementan, pues los escritores expresan sus inquietudes más íntimas ante el porvenir del país y ante las miserias del amor, del tiempo y de la muerte. Muy bien, excelente. Con lo que escuchamos de la lectura de sus compañeritos, ¿qué encuentran de diferente con el realismo, por ejemplo? Es un avance, muy bien. Es una forma de ir adelantándonos a lo que viene, ¿verdad? Exacto. Otra, digamos, diferencia que encontremos. Ajá. Se basa más sí, diga. en expresarse que en tomar cosas de la realidad. Exacto, en la expresión. Ya vamos a ver nosotros en las características modernistas, que ahí nos hablas algo sobre el esteticismo, que tiene que ver con lo bello, con el adornar, ¿verdad? El texto. Por eso es que aquí dice que los escritores del siglo XIX, ya cuando estamos hablando del modernismo, ellos empiezan a tener la necesidad de cambiar aquello objetivo, real, de demostrar la realidad, como dice la compañera, tal cual como es, a experimentar una nueva forma de expresarse. Y en los modernistas vamos a encontrar esa fluidez de palabras, ese uso estético, ¿verdad? Porque ellos principalmente se basan en un género, el cual es el lírico. El lenguaje poético utilizado por ellos, tanto en la narrativa como los cuentos que vamos a leer de Rubén Darío, o en la expresión de los poemas, es similar. Aunque sea un cuento, ellos lo van a expresar con mucho espíritu, digamos, innovador, renovador de lo que está sucediendo. En esta época es cuando surgen estos dos movimientos literarios, el modernismo y la generación del 98. ¿Ustedes recuerdan por qué decimos que se forma una generación de escritores? ¿Qué características deben de cumplir para pertenecer a ella? ¿Qué será? Para formar una generación de escritores. Por ejemplo, la generación del 98, la generación del 27, la generación del 14, la generación del 36. ¿Por qué será ese grupo así seleccionado? ¿Qué características debe de cumplir? Exacto, tener como un movimiento, algo que se llama un ideal. Todos deben de pensar o tener la misma perspectiva, la misma visión de mundo. Y lo otro es que son contemporáneos, nacieron en la misma época, en los mismos años casi, unos más jovencitos que otros, pero andan, ¿verdad? Sí, exacto, por eso es generación, son de la misma generación.
Acá en este caso estamos hablando de la generación del 98. ¿Qué estaba pasando en España durante este momento? Ustedes han visto en geografía qué sucedió en España en el siglo XIX. Ajá. ¿Han oído hablar de la independencia de las últimas colonias en el año 1898? En el año 1898 se independizan de España las últimas colonias que estaban pegaditas, ¿verdad? Ahí, a ella. Entre ellas Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, ¿qué significa independizarse? O sea, que se separan. Cada una de ellas es autónoma, ¿ya? Y tienen, ¿verdad? Esa conformidad como país. Esto, y junto a la derrota militar que se dio en la época de los insurgentes y los Estados Unidos, es que se provoca una gran crisis. A esta derrota militar se le conoce, o sea, una derrota militar frente a los insurgentes y a Estados Unidos, se le conoce como el desastre de 1898. Vayan anotando. Los que están en casa, los que están aquí, vayan anotando, ¿verdad? Ya hemos hablado, primero hablábamos de la necesidad de renovar la literatura. Esa necesidad de renovar la literatura la vamos a encontrar nosotros en el modernismo, que es el primer movimiento literario. ¿Ah? ¿Qué estaba pasando en la sociedad de la época durante este momento? Según el contexto, tenemos el primer acontecimiento. Ese acontecimiento fue el desastre de 1898. Se dio ya que una derrota militar frente a los insurgentes y Estados Unidos. Esto provocó una gran crisis. Esta crisis hace que los escritores de la época tomen conciencia de lo que está pasando y quieran reflejarla a través de sus escritos, ¿verdad? Y por eso se dice que esta crisis viene a hacer de manera general, o sea, a generalizar la conciencia. Como toda crisis en todo país, nosotros podemos identificar que los problemas de la sociedad son problemas que van a acarrear el sistema político, económico, y va a tener una gran problemática. Surgen los intelectuales. Por generalizar conciencia, surgen los intelectuales de la época. Estos intelectuales de la época buscaban a través de sus escritos dar a conocer cómo eran las injusticias sociales, el atraso de España y el egoísmo de la oligarquía dominante. Esos tres puntos son importantes, ¿verdad? Lo que hacen en cuanto al papel. La sociedad del siglo XIX, cuando estamos hablando del modernismo. También hay que tomar en cuenta que surge o se da la renovación de esta situación debido a que había esa necesidad, ese anhelo, ese desear cambiar. Es por eso que se fomenta algo conocido como el regeneracionismo. ¿Qué es el regeneracionismo? Pues es un movimiento. Vamos a copiar acá, regeneracionismo.
Es un movimiento que reclamaba reformas políticas y económicas. Copiémoslo en el cuadernito. Que reclamaba reformas políticas y económicas. También la modernización del Estado. La lucha contra el analfabetismo, entre otras. ¿Tá? Estos intelectuales de la época se involucraron también a criticar todo el pensamiento de la burguesía, que era el grupo social que se puede decir dominante de la época, ¿tá? De cómo estaban organizados, ese valor que ellos daban en la expresión del culto a la riqueza. Por ejemplo, en el cuento de Rubén Darío, titulado El Rey Burgués, lo vamos a ver muy penetrado esta parte, porque el rey, pues es un rey, como lo dice la palabra, ¿verdad? Con riquezas y no se fija lo que está pasando alrededor. Llega un poeta pobre que muere congelado en el río porque él no fue digno de darle lo necesario para que él se cubriera del frío. Y así podemos ir mencionando los cuentos e ir involucrándolos para ver cómo se da el contexto histórico dentro de la estructura, el contenido que los escritores nos ofrecen en las obras literarias. Vamos a ir analizando los cuentos, vamos a ir analizando Luces de Bohemia y usted se va a fijar que esta parte del contexto histórico está bien marcada en las historias. Empieza a darse también un experimento sobre las inquietudes religiosas, filosóficas y artísticas. ¿Verdad? A preguntarse qué es lo que estaba pasando sobre estos problemas que daban un significado a la vida del ser humano. Luego, ya finalizando, pues las manifestaciones del nacionalismo emergen en la política y en la cultura de la época. En Cataluña, en Galicia y en el País Vasco fueron predominantes. Y a causa de este desastre del 98, se cuestionó también cómo es que estaba organizada España en ese momento, si en realidad era para bienestar o no de la población. Y es cuando se manifiesta, ¿verdad? Si era un Estado nacional centralizado y qué estrategias de mejora se podrían tener. La próxima clase, chicos, vamos entonces a ver cuáles son las características o los rasgos característicos del modernismo. Vamos a hablar de Rubén Darío, que es un poeta nicaragüense, pero es representante del modernismo español, y de la generación, el grupo del 98. Bueno, llega el momento de finalizar la clase, chicos, ya tienen que ir a almorzar. Muchas gracias, ¿verdad? No se me vayan todavía, voy a tomar la asistencia y luego ya se pueden retirar. Bien.